Señor, gracias te damos. Nuestros corazones están abiertos para escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana. Tú eres el mensaje y yo el mensajero. Tú eres el tesoro y yo la vasija. Y nada podemos hacer sin la ayuda del poder del Espíritu de Dios. Usa tu palabra, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. En esta mañana yo quisiera introducir el tema, la palabra de Dios, viva y eficaz. Permítanme en esta mañana introducir el tema, aunque ya los niños han leído este texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. La Biblia se define a sí misma. Nadie la puede definir porque en ella está su definición. 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, y agrego, porque está implícito, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Durante los primeros 3 siglos, la iglesia cristiana tenía solo el Antiguo Testamento. Así que fue necesario definir la estructura, la conformación del Nuevo Testamento. La primera lista del Nuevo Testamento la hizo Anastasio en el año 367 después de Cristo. Y en el año 382 después de Cristo, la iglesia instituyó lo que se conoce como el canon bíblico. Una lista de libros del Antiguo Testamento denominado la Septuaginta. En ese año 382, Jerónimo tradujo una versión de lo que se conocía de la Biblia, la Septuaginta, al idioma latín. La intención de Jerónimo, al traducir la Biblia del latín al hebreo, del hebreo antiguo, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento del griego, era que los cristianos pudiésemos leer la Biblia. ¿Ustedes se imaginan nosotros leyendo la Biblia en latín o en griego? Si nosotros con la lengua española no podemos. Pasaron casi 1000 años antes de que la mayoría de las personas pudiesen leer la escritura o la Biblia en su propia lengua. A raíz de este comentario, nosotros debemos concluir que la Biblia no solamente es un libro, sino que la Biblia es una colección de muchos libros. De hecho, los niños citaron muy bien esta colección de libros. Y el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Lo interesante es que estos libros fueron escritos por diferentes autores en épocas diferentes, de países diferentes y con idiomas diferentes. Y esto origina una serie de preguntas muy diferentes que solo la Biblia la puede responder. Dije, solo la Biblia la puede responder. De ahí que la gente dice
No, porque cada uno tiene su interpretación de la Biblia. Pero como hemos dicho, la Biblia que se define a ella misma y se predica a ella misma y se traduce a ella misma, nadie la puede traducir. De hecho, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, en 2 de Pedro 1:21, antes que todos comenzaran a traducirla, dijo lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que cuando una gente dice lo que no dice la Biblia, es el deber del oyente fiel y por qué no decir curioso, que tiene también la Escritura, de decir, pero eso no es lo que dice la Biblia. Porque en este púlpito se puede parar un predicador que nosotros como iglesia tenemos mucho cuidado y puede decir algo que no es cónsono con la Biblia. Pero es deber de los cristianos y sobre todo de esta iglesia, Casa de Oración para Todas las Naciones, de la Alianza Cristiana y Misionera, de decir, eso hay que ver lo que dice la Biblia. Inclusive si es el pastor que lo dice o el predicador quien esté en el púlpito. Hebreos capítulo 5 verso 12 nos dice lo siguiente: porque la palabra de Dios, que dice, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué dice la Escritura? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga lo que dice para que no nos equivoquemos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No es a mí, es la Escritura. Es la Escritura. Por eso nosotros somos una iglesia que valora la supremacía de la Escritura. ¿Alguien está entendiendo eso? Déjame salirme un poco de la línea del sermón. La iglesia cree en el Espíritu Santo y creemos en su manifestación, pero sobre todo la iglesia cree en lo que dice la Escritura. Nosotros queremos construir una iglesia que no sea solamente emocional, respuesta emocional. Ahorita estábamos cantando, yo estaba inspirado cuando yo oigo esa palabra. Tus promesas como rocas son, tus promesas cumple nuestro Dios. Y yo me inspiro, ¿A cuánto le gusta la alabanza, verdad? Pero esas promesas están radicadas en la palabra de Dios, no en las emociones. Yo sé que es bueno a veces sentir las emociones. ¡Ay, ay, santo! Oh. Eso es bueno. ¿Por qué no? Pero cuando se trata de practicar la palabra, no valen las emociones. Tú tienes que hacer un ejercicio de la voluntad sobre las emociones. ¿Están aquí? Estoy introduciendo eso. La palabra de Dios tiene muchos efectos sobre la vida de las personas, pero podemos resumirlos en dos efectos. La palabra de Dios te salva mostrándote tu pecado, o la palabra de Dios te condena. La palabra de Dios te bendice o agudiza tu estado. O eres bendecido con ella
o permanece en la condenación o maldición. La palabra de Dios te hace libre o te hace esclavo. ¿Estás en Cristo o estás con el diablo? La palabra de Dios te libera o te pone al descubierto. La palabra de Dios produce efectos de liberación si se obedece para quien la comunica y para quien la oye o para quien la lee, porque ella es la palabra de Dios. Y hoy yo no vine con la intención de contarte una historia de entretenimiento. Para eso tú tienes la televisión y para eso tú tienes las redes. Y yo no vine a hablarte ni de política ni de filosofía, con lo que ya tenemos suficiente. Tampoco vine a hacerte reír y hacerte cuento, porque para eso tú tienes el circo y el TikTok. Yo vine a exponer la inerrante, la infalible, la inmarcesible palabra de Dios. Las personas quieren cambiar su economía. Las personas cambian su economía y estudian finanzas, emprenden negocios, se hacen expertos. La gente quiere mejorar su salud, se entra al gimnasio y hace dieta. Para los que quieren recrearse, van a la playa y a otros lugares. Pero cuando se trata de salvación, la gente no quiere leer la Biblia. Los que son matígeres usan este lenguaje en boca del pastor y de la jerga del medio atrasado, por ahí va. Dicen: Dios es un bacano, Él me deja entrar al cielo. Otros dicen: Dios sabe que yo ahora mismo estoy rulay, que no estoy en Él. Otros dicen: yo me pongo después para Él. Pero si tú quieres conocer a Cristo, tú tienes que leer la Escritura. Tu dinero no puede salvarte. Tu inteligencia no te puede llevar al cielo. Todo lo que tú disfrutes en la tierra no tiene repercusión en la eternidad. Solo hay uno que da garantía de vida eterna y se llama Cristo y está en la Escritura. Hay personas que entienden que no quieren hacer. Hay gente que quieren entender, pero no quieren hacer. Y los que pueden hacer, que esto es un trabalengua que escribí. Hay que estar grabando. Hay personas que quieren, hay personas que no quieren escuchar. Y los que quieren escuchar no quieren entender. Y los que entienden no quieren hacer. Y los que pueden hacer y quieren hacer tienen luchas para poder hacer. Esos somos los creyentes. Quiero servir al Señor, pero tengo oposición. Y hay otros que viven llenos de temores. Para algunos, en el fondo, tu problema no es la Biblia. Tu problema es con el Dios de la Biblia. Vive lleno de temores, vive sin felicidad, vive sin gozo, vive sin paz, vive lleno de ira, lleno de celos, lleno de envidia y ansiedad. Y la única respuesta para el hombre, para la mujer, ayer, hoy y mañana, se llama Cristo Jesús. Y está en la Biblia. Está en la Biblia. No hay otra solución. El país quiere cambiar. Es la Biblia que necesita. Pero estamos en el proceso de negación. Queremos soluciones en el mundo. Queremos soluciones en la nación. Queremos soluciones en nuestros hogares. Pero hemos abandonado la Escritura. Hemos cometido un error garrafal, incalculable, invalorable. Hemos dejado la Biblia. No la leemos. La tenemos en la casa. La tenemos en el celular. Pero no la miramos. Solamente observamos la notificación de algo que alguien se inventó que se llama una app, que nos llega una notificación y luego es lo único que tú te ves, el versículo del día. Como si eso es suficiente para la vida cristiana.
¿Están aquí? Hay gente que quiere leer la Biblia, pero no la lee. Razones por la cual la gente no lee la Biblia. Hay gente que dice, no tengo tiempo para leer la Biblia, pero bebe todos los días. ¿Han visto a esa gente? Dice, yo no tengo tiempo para eso, pero bebe todos los días. Otro dice, no, que yo tengo que disfrutar mi vida, pero vive lleno de temores. Vive con temor al abandono, vive con temor a la infidelidad, a la traición, a la inseguridad. Al día de mañana vive lleno de temores. Otro dice, es que yo no le entiendo. Pero en realidad, en el fondo, es que no tiene ningún interés por leer la Escritura. Otro dice, es que no tengo Biblia. Ese es hablador. Porque la Biblia está en todos los sitios. Es una mentira. Ya que la Biblia está en todo lugar y en toda la forma. La tienes aquí, la tienes en la app, la tienes en el iPad, la tienes en el internet, la tiene un vecino. Tú no quieres leer la Biblia. Y el que no tenga Biblia, dígamelo para comprarle una. La Biblia, dicen algunos, que no tienen interés de leerla. El problema de la Biblia, ¿tú sabes cuál es? Es que no se deja manipular. La Biblia no se deja manipular de ti. Gente que quiere engañar a Dios y decirle, Dios no hace trueque. Si tú piensas que Dios te da, tú le das algo a Dios y Él te lo devuelve mañana para atrás, estás pensando en el Dios de la Escritura equivocado. Dios no trabaja así. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Lo que la Biblia enseña es que Dios es fiel. Dios es todopoderoso. Él honra a los que le honran. Él bendice al que siembra. Él hace justicia. Suya es la venganza. Y ha prometido en la Escritura que viene pronto por su iglesia. La Biblia. Búsquenme un devocero para que diga la Biblia. ¿Qué? La Biblia. Cuando tú estás leyendo la Escritura, esta Escritura, la Escritura, la palabra de Dios, no estás leyendo sobre lo que vas a conseguir. No estás leyendo de lo bien que te va a ir en la vida. Cuando tú estás leyendo la Escritura, no se trata de tu éxito y de tu promoción. El texto sagrado está enfocado en Dios y su obra de redención. La palabra de Dios revela tu pecado y la misericordia que se te ofrece. No se trata de cristianos super mega poderosos, ni de las grandes obras que vienen por medio de la fe. Al final, la Escritura se trata de Dios, se trata de su gloria. Se trata de su poder, se trata de su honra, de su alabanza, de su designio eterno, de su obra en la cruz para darte salvación, de exaltación del Hijo, de la proclamación del Evangelio, del alcance de las almas perdidas. Todo para su gloria, para Él, por Él, en Él y para Él, como dice la Escritura. Pregunta. Dile a alguien, agárrate que viene el pastor duro. No me puede engañar a mí, A mí me puede engañar. Y me dejo engañar. Y le permito que me engañe. Y hágalo si quiere. Pero a Dios usted no lo puede engañar. Por eso decía Hebreos que delante de Él todas las cosas están descubiertas. Cuando tú le mientes a Dios, te engañas a ti mismo. Y acelera tu fracaso hacia la eternidad. Anótame esa ahí. Tuitéamela, a favor. No puedes engañar al Señor. Pregunta. ¿Estás leyendo la Biblia? Nadie dijo, poco amén. Mejor, otra pregunta. ¿Qué significa para ti la Biblia? ¿Qué significa para ti? Pregunta. ¿Qué valor tiene la Escritura para ti? Cuando tú lees la Escritura con sinceridad, que tú te vas frente a la Escritura una y otra vez, puede ser hasta el mismo salmo, pero cuando tú vas con sinceridad y con deseo de que Dios te hable, la Escritura, como ella es
la escritura, la palabra de Dios, ella se hace nueva cada mañana. Ella es viva. Un día tú leíste un verso y lo miras y dices, ay, sí, está bien. Y al otro día vuelve y lo abre y el verso te golpea con el poder que solo la gracia de Dios puede hacerlo. Y tú dices, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Oh, Padre, gloria, siento a Dios en este texto. Pero tú lo leíste ayer. Porque detrás de la escritura de este libro está el Dios que lo respalda. Está su obra. La razón por la que tenemos la escritura y la debemos atesorar es para que nosotros podamos ver a Cristo en ella, su obra y su propósito en mi vida para mi destino eterno. Por eso nosotros decimos en nuestra congregación, crecimiento espiritual, crecimiento numérico. Es la manifestación visible de gente de fe. Tú quieres crecer espiritualmente, tienes que meterte a estudiar la palabra, pero de verdad, de corazón. Pero no solamente hacer un ejercicio, como decía nuestro hermano Juan Carlos. Hay que hacer un shema, hay que oírla y hay que hacerla, hay que practicarla. Aunque no quiera, tengo que practicarla. Porque ella te hace bien, la palabra te hace bien. ¿Cómo te hace la palabra? Aunque te arranque el brazo, pero te hace bien. Déjeme contarle esta historia que cita mi hermano, el hermano Pablo, sobre un hermano llamado John Fugles, en el español mío. Era un anciano anticuado y era un ratón de biblioteca. Le gustaba acumular cosas. Un día, siendo John de avanzada edad, se puso a husmear entre los papeles que tenía guardado muchos años en un cajón. Miró una envoltura y encontró una página de una Biblia. Tomó su lupa de gran aumento y John examinó el pergamino. Las letras dibujadas a mano eran unas marcas de gran antigüedad. Para su sorpresa y satisfacción, John acababa de hallar una página perdida de una Biblia antiquísima que era la Biblia de Theophile, que alrededor del año 713 después de Cristo, 1200 años atrás, él tenía esta página de gran valor como una envoltura. Esta página fue calculada en $175,000. Lo que John descubrió fue una página manuscrita, editada en tiempos donde comenzaba la Edad Media. Era una Biblia escrita en latín y solo había sido leída por unos cuantos monjes eruditos. Si solo una página de la Biblia valía $175,000, ¿cuánto valdría una Biblia entera? La Biblia no se trata solamente de la letra que está en este manual, esto es tinta y papel, sino que la Biblia se trata del espíritu en el que ella encierra. Por eso Cristo mismo, hablando de él, decía: mis palabras son espíritu y son vida. Así que la Biblia no es ni debe ser una curiosidad de museo. No es algo que tú tienes en tu casa abierto en el Salmo 121 o en el 90 o en el Salmo 23. Es algo que tú la tienes para atesorarla. La Biblia es un libro para pobres, pero también para ricos. Es un libro para grandes intelectuales, pero es un libro para los que tienen una escasez del conocimiento práctico. La Biblia es para aquellos que tienen una sed por devorarla, pero también es un alimento para aquellos que no tienen hambre.
Una vez más, ¿qué valor tiene la Biblia para ti? ¿La estás leyendo? ¿Estás leyendo la Biblia? Podríamos ser más específicos. ¿Cuántas horas la lees al día? ¿Ella te hace preguntas? ¿Sabían que la Biblia hace preguntas? La Biblia te dice, ¿lo perdonaste? La Biblia dice, ¿estás creciendo en gracia? ¿Sigues iracundo? Dice la Biblia. ¿Sigue tolerante? ¿Sigue de tacaño? Dice la Biblia. Porque la Biblia te pregunta, ¿eres generoso? ¿Eres generoso? La Biblia pregunta, ¿eres insensible? ¿Eres insensible a los demás? ¿Saben que hay cristianos que son insensibles? Que ven la necesidad de alguien y no se inmutan. La Biblia pregunta, ¿sigues de orgulloso? ¿Eres humilde? ¿Has bajado la guardia? ¿Muestras el amor? La Biblia tiene una serie de preguntas que nos llevan a crecer de manera espiritual. ¿Qué significa para ti? ¿Cuál es el valor que nosotros le damos? Cuando yo leo la Biblia, estoy diciendo lo que ella es para mí. Y cuando la practico, estoy diciendo el significado del Dios que respalda su palabra. Cada vez que hacemos un ejercicio de ir a la Escritura con nuestros corazones abiertos, la palabra de Dios llena el cántaro y tú sales a la calle lleno. ¿A qué? Porque eso es lo que Cristo mismo dijo, que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y tú comienzas a decirle a la gente, y tú comienzas a hablar con las personas, y terminan hablando, ¿tú sabes de qué? De la Escritura. Porque es que ella te lleva. Es un cántaro. Cuando tú estás lleno de la palabra, cuando alguien está lleno de la palabra, rebosante, ¿qué hace la palabra? Cuando un cántaro está lleno de agua, ¿qué hace con el agua? Se rebosa, ¿y qué más hace? Se riega, se desparrama. Así son los creyentes llenos de la palabra de Dios. Cuando tú estás lleno, tú andas buscando a alguien, ¿a quién le doy palabra? Tú estás nervioso porque tú estás abundante en la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios traza el camino de nuestra vida completa, nuestro rumbo eterno. Pero también la palabra de Dios traza el rumbo de la familia, de los hijos, de nuestra consagración. Traza el rumbo del trabajo, traza el rumbo de nuestro comportamiento diario, traza el camino de la dificultad, traza todos los caminos. La palabra de Dios hace eso por nosotros. Quiero terminar esta mañana para dejarlos en ascuas. Tú quieres recibir una pregunta de parte de Dios. Bueno, las preguntas están aquí. Todo ser humano necesita la palabra de Dios. Yo lo he visto cuando hay personas en grandes necesidades, cual sea. Tú solamente le das una probadita de la palabra de Dios. Yo lo he visto, yo veo como a la gente le brillan los ojos cuando tú hablas de la palabra. Yo he visto almas en agonía poniéndole un bálsamo de la Escritura. ¿Y cómo se recupera? Yo he visto gente que no ha encontrado sentido a su vida y tú le das un trozo de la Escritura y ellos vuelven a vivir. Y te preguntan y dicen, ¿y cómo así, pastor? Cuénteme más, dígame más. Y eso es así, pastor. Y yo digo, es así. Pero no soy yo que lo digo, es la Escritura que lo dice. He visto gente insegura y tú le dices, confía en la palabra.
y lo pone en el cimiento. No es mi palabra, no es la mía, no es lo que yo digo, no es lo que yo digo, no lo es que el pastor dice, es la escritura. Yo lo pongo en el cimiento y yo le digo, ponte en la roca firme, ponte en la palabra, porque su palabra es como roca. Sus promesas como roca son, ponte en la palabra. Y cuando ellos se ponen en la palabra, se enciende una chispa. Y el Espíritu Santo, que es el catalizador de esa chispa, comienza a encender un fuego. Y la gente comienza a entender el maravilloso regalo que implica tener a Cristo en su vida. ¿Tú sabías que hay planes para leer la Biblia? Hermano Zenón, yo creo que tú tienes una guía por ahí todavía, ¿verdad? De leer la Biblia. Está aquí, Zenón. Tú tienes la guía por ahí. Mándala al grupo de la iglesia. Mándala, varón, para ver si hacemos un plan todavía para leer la Escritura. Usted sabe lo maravilloso es que tú te levantas en la mañana al matutino y arranca a nuestra hermana Rachel y lee la palabra. Y junto con la palabra tratar una reflexión. Y yo estoy escuchando y yo digo, ay, gracias, Señor, por esta palabra. Ay, Señor, úsala, Padre. Úsala en mi vida. Y yo me levanto y con la palabra y la reflexión. Y viene la oración. Y la hermana cuando ora dice, y como decía el predicador el domingo, y como decía el hermano Juan Carlos, pero ellos están trayendo de allá del domingo la palabra, el martes, al lunes. Y yo estoy en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Termino. ¿Ustedes saben qué dice la Biblia del que oye la palabra y las hace? El Señor dijo, el que oye mi palabra y las hace. Yo lo comparo con un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Tú sabes por qué la gente le quiere comprar aquí en el Sancho Sama? Porque el Sancho Sama, dice Osiris de León, es un terreno lleno de rocas. Que aunque tiembla la tierra, el edificio no se mueve porque está sobre la roca. Por eso que la gente quiere comprar aquí. Entonces la palabra de Dios es eso. Él dice, si tú construyes tu vida, tu pensamiento, tu vida, tus emociones, tu negocio sobre la roca, aunque vengan los tiempos malos, no te derribarán, porque está cimentado sobre las promesas inconmovibles. ¿Qué son la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si la palabra de Dios es viva, y los dejo, ahora sí los dejo. ¿Por qué hay cosas muertas en nuestras vidas? ¿Por qué hay áreas muertas en nuestras vidas? Si nos exponemos a su palabra. Hay gente que tiene los que cocinan aquí, los que cocinamos, alábale. Los que cocinamos, cuando yo estoy cortando un pedazo de pechuga y el cuchillo no corta, yo tengo el cuchillo correcto, pero le hace falta ¿qué? Filo. Él es el cuchillo que corta, pero es ineficaz. Es posible que tú estés leyendo la palabra, pero tú tienes que ir al Dios de la palabra y decirle, Señor, quiero leer tu palabra, alúmbrame el camino. El Salmo 119, verso 5 dice, porque la exposición de tus palabras me alumbra. 103. 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted ven como el Espíritu Santo de una vez me trae los textos. Yo no lo preparé, están ahí. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué hará el hombre o la mujer puro su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra de Dios. Jeremías dice, fueron tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo. ¿No dice la Escritura eso? Y podríamos seguir mencionando más textos de la palabra como la herramienta que la iglesia, y usted que me escucha y usted que me ve, que necesita para operar cambios en su vida. ¿Qué necesita? La palabra de Dios
inmutable, inmarcesible, aunque la quieran cambiar, aunque quieren decir que dice otra cosa. No, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y mañana. Lo que cambian somos nosotros, y lo que tenemos que cambiar y de estar sujeta a ella somos nosotros. Que el Señor nos ayude.